En medio del desierto de Judea está este oasis, literalmente, una zona fértil que nos da una muy buena idea de lo que es el hogar, el llegar al hogar, porque ahí en medio del desierto pues todavía es inhóspito, pero ya aquí estamos dentro de la misma región y vamos a conocer este lugar. Y este oasis que les cuento es un monasterio. Aquí tenemos las imágenes. Es un monasterio greco-ortodoxo que se llama el monasterio de San Gerasmo o Gerásimo o Gerasimos en griego. Un lugar hermoso y ahora lo vamos a conocer. Vamos a dar una pequeña vuelta por el monasterio mientras leemos el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús era criticado por ser demasiado misericordioso y demasiado cercano a los pecadores que eran rechazados por la sociedad. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Apartarnos de la casa del Padre es apartarnos del lugar más bello. Eso es el pecado. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Hablábamos antes del pueblo de Israel que se fue al país lejano de Egipto y allí sufrió la esclavitud. Bueno, pues este muchacho también se fue a un país lejano, se alejó de su padre pensando que iba a ser más feliz y en realidad la felicidad le duró muy poco. Derrochó su dinero en placeres y finalmente pasó hambre, miseria, necesidad, cosas que nunca había experimentado junto a su padre. Y entonces fue cuando que tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. El cerdo es el animal impuro, podemos decir asqueroso para la cultura judía. Y por tanto el hecho de que haya tenido ese trabajo es que se dedicó a lo más humillante, que cayó en lo más bajo que pudo haberse imaginado. Él, de ser el hijo del dueño de la finca, el hijo de un gran señor,
terminó haciendo los trabajos más humillantes. Y así también nosotros con el pecado, de haber tenido el honor de ser hijos de Dios, terminamos cayendo en lo más bajo, en lo más humillante. Y después dice que le entraban ganas del hambre que tenía, le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Entonces, aquí nos hace ver que el pecado es un gran engaño. De la casa del Padre, donde acabamos de estar, salió a el país lejano buscando fortuna y solo se encontró un desierto en donde todo fue sufrimiento, hambre, humillación. Y nadie le daba de comer, ni siquiera la comida de los cerdos, que ya él se hubiera conformado incluso con eso. Entonces, recapacitando, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me estoy muriendo de hambre? Entonces hay este momento de recapacitar, este momento de tocar fondo. Todos necesitamos tener ese momento de reflexión. Cuando nos hemos alejado de Dios, de algún modo u otro, necesitamos reflexionar y darnos cuenta lo bien que estábamos. Pensábamos que íbamos a ser más felices lejos de Dios, pero en realidad, pasado un tiempo, vemos que todo era un espejismo, como los que hay aquí en el desierto. Un espejismo, un engaño. Entonces, reflexiona y en su mente se dice a sí mismo: me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces él está dispuesto a regresar, a emprender el viaje, que es un viaje largo de regreso. El viaje de ida lo hizo pensando que iba a encontrar la felicidad y ahora emprende el viaje de regreso ya arruinado, humillado, hambriento, pero con la esperanza de ser perdonado. Y dice: yo ni siquiera vengo a que me des, no merezco llamarme hijo tuyo, ya no lo merezco. No te pido que me devuelvas a mi estado anterior, simplemente que tú eres el único que me daría trabajo, porque allá afuera la vida es dura. Y efectivamente así es. Él regresa, desanda el camino por el que se había alejado. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se conmovió y echando a correr se le echó al cuello. Y esta es la escena más conmovedora de este evangelio. El regreso y la llegada ante el Padre. El Padre que se conmueve. El Padre pudo haber esperado con dignidad a que llegara su hijo. Pudo haber dado la orden de que le dieran un escarmiento, que lo hicieran esperar. Lo pudo haber humillado más. Y la verdad es que se lo hubiera merecido. El hijo había cometido algo gravísimo: humillar a su padre, abandonarlo y también llevarse el dinero, y no solo llevarse ese dinero, sino derrocharlo de manera irresponsable. Había cometido demasiadas faltas. Hubiera merecido más castigo, un reproche de su padre, pero nada de esto ocurrió. Vemos cómo en realidad el padre lo único que hizo fue recibirlo, conmoverse y enternecerse ante la miseria de su hijo, al que vio completamente necesitado, hambriento, harapiento, así como estamos nosotros cuando hemos caído en el pecado. Se conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Es decir, lo primero que hizo el padre fue salir corriendo al encuentro de su hijo. No esperó ni siquiera que llegara para besarlo, abrazarlo y besarlo.
Esta es la imagen de Dios. Jesús nos está revelando quién es Dios para nosotros. Y entonces continúa. Empezó su discurso que él había preparado. Y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Esta es la mitad del discurso. Falta la segunda mitad. Y en la segunda mitad, el hijo iba a decir: trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, ya no merezco llamarme tu hijo, contrátame al menos por un poco de pan. Porque tú tratas mejor a tus empleados de lo que yo he sido tratado allá afuera. Pero el padre no le permitió continuar ese discurso. Ni siquiera estaba interesado en escucharlo, solamente quería darle amor a su hijo. Y entonces le dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete, una gran fiesta. Y le devuelve su dignidad de hijo sin que lo mereciera, no importa, no es cuestión de merecimientos, es cuestión de amor de padre. Y está feliz, a pesar de que ha perdido muchísimo dinero. Ese hijo le ha costado, como solemos decir, un ojo de la cara y más. Pero ha vuelto, y ha vuelto con vida, y ha vuelto arrepentido, y ni siquiera con un arrepentimiento perfecto, porque en realidad regresó por hambre. Pero al padre eso le basta, ya fue suficiente escarmiento. ¿Para qué castigarlo más? ¿Para qué humillarlo más? Si él ya reflexionó, ya regresó, ¿ya qué más da? Ahora hay que abrazarlo, y hay que acogerlo, y hay que perdonarlo. Y eso es lo que hizo. Y lo vistió de gala, que esa es la gracia que Dios nos devuelve cuando hay arrepentimiento de nuestra parte. Pero viene una tercera parte. La primera parte fue el alejamiento, el hambre y el regreso del hijo. La segunda parte es el encuentro con el Padre, que es el centro, el momento de la misericordia que acabamos de escuchar, y de cómo el Padre lo llena de besos y lo llena de nuevo de riquezas. Incluso le vuelve a dar el anillo de la familia, porque ese anillo, que era algo precioso, que lo identificaba como miembro, podemos decir, de la nobleza, como hijo de un gran señor, incluso ese anillo lo había tenido que mal vender para sobrevivir allí lejos, después de derrochar el dinero en pecados. Pues incluso eso le devolvió el Padre. Pero en la tercera parte nos dice que había el otro hijo, el hijo mayor. Y era el hijo que había permanecido en casa, el hijo trabajador, el hijo responsable. Pero podemos decir que era el hijo bueno. Dice así: el hijo mayor estaba en el campo, trabajando, se entiende. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó música y baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Cuando se enteró de esto, él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Vemos aquí un padre que podría parecer demasiado débil. Porque primero, cómo recibió a su hijo mal portado y salió a recibirlo con lágrimas, con besos. Un padre demasiado sensible. Y ahora su otro hijo, que lo juzga, que no quiere entrar, que está molesto porque está indignado de que su hermano haya sido recibido con fiesta, cuando en realidad lo que merece es un buen regaño y un buen castigo.
y un rechazo, pues está indignado. ¿Y el padre qué hace? De nuevo sale. Y ahora salió para convencer a su hijo, como dice aquí, intentaba persuadirlo. Un padre muy suave, que no da órdenes, sino que dialoga con sus hijos. Y entonces él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca ni una sola orden tuya, a mí nunca me has dado ni un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas no cualquier animal, sino el ternero cebado, es decir, aquel animal del ganado, el más especial, el que llevábamos engordando para una gran ocasión, quizá incluso él pensaría para mi boda, y ahora lo has matado para él. Pero fíjense cómo dice: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer ni una orden tuya, y tú no me has dado ni un cabrito. ¿Qué está diciendo este hijo? En primer lugar, le está pasando la factura a su padre de sus servicios. Es decir, no lo había hecho por amor de hijo, lo había hecho esperando un pago. Y además, no solamente había esperado un pago, una recompensa, sino que incluso se había sentido ofendido porque su padre no le había dado un cabrito. Él no había tenido la confianza de pedir ningún cabrito. Y aquí en la respuesta del padre, lo vamos a ver, su padre le responde así: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Primera cosa, tú no tenías por qué esperar que yo te dé un cabrito. Tú deberías tomarlo, deberías pedirlo y ya está. Si es tuyo, todo lo mío es tuyo. Aquí no hay pagos, no hay necesidad de pagos, porque es que yo nunca he sentido que te tenga que pagar nada, porque todo es tuyo y está a tu disposición. Y eso Dios nos lo dice a nosotros también. ¿Qué pago estás esperando? Si es que todo lo mío es tuyo, pide y se te dará. Siéntete hijo de Dios. Siente la confianza del amor del Padre. No tienes que esperar que Dios te premie, porque ya es un premio ser hijo de Dios y ya tienes a disposición el reino. Tú ya tienes a tus pies el reino de los cielos. Entonces le extraña al padre que su hijo hubiera estado esperando una recompensa o un pago. El padre a su vez habrá sentido un dolor enorme de darse cuenta de que su hijo en realidad nunca se sintió hijo, se sintió empleado, mercenario. Y al mismo tiempo le dice: todo lo mío es tuyo, porque fíjense cómo el hijo le dijo: viene ahora ese hijo tuyo, y su padre le dice: todo lo mío es tuyo. Si es mi hijo, significa que es tu hermano, así que no lo trates así. Deberías alegrarte, porque todo lo mío es tuyo, porque él es tu hermano. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo, le insiste, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Hoy el Señor nos revela su corazón de Padre y nos invita a volver a la casa del Padre si hemos estado alejados por el pecado, o también a acoger a nuestros hermanos que están alejados sin ningún recelo, sin ninguna envidia, sin juzgarlos duramente, porque el Padre quiere recibirlos de nuevo en el hogar y nos invita a nosotros a tener un corazón misericordioso como el suyo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.